Muy bien, buenas noches. Perdón el retraso, estaba complicado entrar hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de ruega por Dios, nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. Muy bien, entonces hoy vamos a ver la última clase de la Eucaristía y pasaríamos la semana entrante a tocar el tema siguiente, que es la penitencia. Bien, ahora voy a tocar en esta clase todo lo que se refiere a la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Entonces, cuando afirmamos que ahí se hace presente la persona de Cristo, esta es una modalidad mistérica. Estamos ante un misterio sobrenatural único. Esta presencia de Jesús en la Eucaristía se llama real, no por exclusión de otras presencias, sino porque esta es la presencia por antonomasia. Por tanto, quien está ahí es el Verbo encarnado. Quien está ahí es justamente aquel que nació de Santa María Virgen, que padeció, que fue sepultado, que resucitó entre los muertos. ¿Y cuál es el fundamento doctrinal de esta verdad? Que Jesús, cuando instituye el sacramento, identifica los dones que ofrece en la última cena con su cuerpo y su sangre. Y por eso dice, esto es mi cuerpo. No dice dice esto, como refiriéndose a una nueva realidad. Esta es mi sangre. Por lo tanto, la corporeidad de Jesús está inseparablemente unida a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que está ahí con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es cierto que Jesús está presente en en la iglesia de muchas maneras, porque cuando se proclama la palabra, en la iglesia está presente. En la oración de los fieles, donde hay 2 o 3 reunidos en causa de mi nombre, ahí estoy yo. Sí, pero además está en los pobres y en los enfermos y en los encarcelados. Él mismo lo ha dicho. Sin embargo, esta presencia en este sacramento, porque está presente en todos los sacramentos, está presente en la persona del ministro sacerdote, pero bajo las especies eucarísticas está presente de una manera que hay que definir con estas notas: verdadera, real y sustancialmente presente. Y ahí donde está el cuerpo está la sangre, y donde está el cuerpo y la sangre está el alma y la divinidad. Por tanto, ahí está Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, entonces esta presencia eucarística es singular, es única. Y por eso la denominamos real. Es decir, que esta presencia es sustancial. Toda la sustancia del pan y toda la sustancia del vino se convierten en la sustancia del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Claro, esto si no hubiera una intervención divina sería imposible. Por eso es que cuando nosotros nos referimos a esta presencia de Cristo en la Eucaristía, decimos que es una presencia objetiva del ser en sí, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, toda su humanidad santísima, que está unida a su divinidad de modo inseparable y definitivo, está velada por las especies sacramentales, es decir, por las apariencias del pan y del vino, pero por la unión hipostática. ¿Se recuerdan que les hablé de la unión hipostática cuando expliqué el Verbo encarnado? Entonces, ese dogma de fe que explica la unión en una única persona de las dos naturalezas, humana y divina, para siempre. Bueno,
Entonces, cuando decimos que la presencia es sustancial, estamos afirmando que es una presencia consistente, que ahí está la persona de Cristo. Estamos afirmando que eso ya no es pan, eso ya no es vino. Por tanto, no estamos aludiendo a una simple figura que pueda estimular nuestra mente a pensar en Cristo, pero que en realidad Cristo está en el cielo, pero aquí simbólicamente, no. Esto no es un simbolismo. Entonces, aquí está Él, y no es un simple cambio de signo de un mismo pan que ahora cambia de signo. Eso lo dirán los luteranos. Para ellos no existe la presencia real. Para ellos solo existe un cambio de significado del pan y por eso ellos no hablan como nosotros de transubstanciación, sino que ellos hablan de transignificación. Pero es haber perdido la fe en la presencia real de Jesús. Bueno, entonces esta presencia no se conoce por los sentidos. La vista, el tacto, el gusto fallan. Se conoce por la fe. Y la fe se apoya en la autoridad de Dios que revela que ni falla, ni puede fallar, ni engaña, ni puede engañar. El himno Adoro te devote, compuesto por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, expresa esta realidad y dice que al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto y el gusto, pero basta con el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada más verdadero que esta palabra de verdad. Por tanto, la Iglesia utiliza una expresión que solo se usa para esto y que es la más atinada que existe y que no se puede sustituir por otra. Transubstanciación. Hay un cambio de sustancias. Por tanto, aquí estamos ante una conversión extraordinaria, sobrenatural, única. Un cambio de sustancia. ¿En qué se fundamenta? En que Jesús lo dijo en Mateo 26, consta, ¿verdad? Jesús dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza. Bueno, entonces estas palabras solo se van a hacer realidad si el pan y el vino dejan de ser pan y vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque dice Santo Tomás que es imposible que una misma cosa pueda ser simultáneamente dos seres diversos. No puede ser al mismo tiempo pan y cuerpo de Cristo, vino y sangre de Cristo. O es pan o es cuerpo de Cristo, o es vino o es sangre de Cristo. Bueno, entonces, el cambio se da en el momento de la consagración. Por eso el sacerdote, cuando hace la consagración, se inclina, habla más despacio, habla en primera persona, porque quien está hablando en ese momento es Cristo. Bien, entonces, fíjense ustedes cómo el Papa está celebrando y mira la hostia fijamente. El sacerdote que concelebra con él está arrodillado, mirando fijamente las especies eucarísticas, adorando. Entonces la Iglesia Católica llama con justicia a esta realidad transustanciación. El pintor que hizo la pintura que tienen delante de sus ojos a la derecha, puso un cordero en la mesa, en un plato. Claro, ese pintor es un pintor que, o bien quiso decir, miren, este cordero ya no hace falta porque el verdadero cordero está transformando. Estará en las mesas de los judíos, pero en la mesa de Jesús es Jesús el Cordero de Dios. Bueno, muy bien. Entonces,
Por eso en la última cena no hubo cordero. No hubo cordero. Entonces, ¿están inalteradas las especies del pan y del vino? Sí. Subsisten en la cantidad, en el accidente cantidad. Ahí subsiste el color, el olor, el sabor, ¿sí? Pero ya no hay sustancia de pan y de vino. Todas las apariencias, los accidentes están apoyados en el accidente cantidad. Esto es metafísica. Por tanto, no se asusten si no se comprende bien lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo requiere conocer la metafísica de la participación en el ser. Bueno, entonces, los sentidos captan las apariencias del pan y del vino, pero la luz de la fe nos dice, mira, aquí ya no hay pan ni vino. Aquí te arrodillas, aquí adoras, y no estás adorando el pan, no estás adorando el vino, no, estás adorando el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, concluida la consagración, el sacerdote dice o canta, este es el sacramento de nuestra fe. Y la gente contesta, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. En latín, en vez de decir este es el sacramento de nuestra fe, dice mysterium fidei. Es un misterio de fe. Aquí solo por la fe llegamos a esta realidad. Bueno, entonces como permanece Jesús mientras duren las especies sin corromperse, podemos afirmar que mientras no se corrompan las especies del pan y del vino, quien está ahí es la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdaderamente presente. Puede estar en el altar, puede estar en el copón, reservado en el sagrario, puede estar en la custodia. Bien, este modo de presencia es admirable, es un misterio admirable. No se puede partir a Jesús. Se parte la hostia en muchos fragmentos y en cada fragmento está Jesús. En cada gota está Jesús. De ahí el cuidado del sacerdote de utilizar la patena, ese platito bañado en oro, con el cual se administra la comunión a sí mismo y luego da la comunión con un copón. Y se cuida mucho de que haya un ayudante que lleva una bandeja para recoger las partículas que caigan. Bien, entonces esta presencia es invisible, es intangible, pero es real y además es permanente. Entonces, ¿cuánto dura? Las hostias consagradas se pueden tener dentro del sagrario lo más 15 días. No conviene pasarse de ahí. ¿Por qué? Porque se podrían corromper por el clima, por la humedad. Y entonces, pues, no conviene pasarse. Conviene más bien cuidar, renovar la reserva eucarística si es que pues, en algún sagrario estuviera Jesús reservado y no se está celebrando la misa en ese altar. Bueno, pues hay que renovar la reserva eucarística. Bien, la iglesia da culto de adoración. Eso quiere decir la palabra latría, adoración, al Santísimo Sacramento. Esto ocurre tanto dentro de la misa, por eso nos arrodillamos, como cuando se expone el Santísimo. Se puede exponer en el copón, se puede exponer en la custodia o se puede exponer como lo señala el ritual de la celebración de la misa y como está haciendo este sacerdote. Por tanto, cuidamos mucho que el sagrario esté con llave y que la llave no esté al alcance de cualquiera. Las presentamos a los fieles para la adoración, para llevar a Jesús en procesión, como ocurre en el Corpus Christi.
Y se conserva en el sagrario porque hay que dar la comunión a los enfermos, porque los fieles necesitan hacer oración ante Jesús sacramentado. Entonces es una necesidad adorar, acompañar al Santísimo, una necesidad del alma. Entonces, dar culto de adoración a Jesús, aquí están viendo la custodia de Toledo, una custodia antiquísima en Toledo, España. Cuando damos culto al Señor, se lo damos de adoración. Y lo hacemos en los momentos que están ahí señalados y puestos en la diapositiva. Bien. El gran auge que tiene entre los fieles, la fe en la presencia real es lo que explica las procesiones del Corpus y las expresiones de religiosidad de los fieles ante el Santísimo Sacramento. Y uno ve poblaciones como Patsumo, San Juan Zacatepeque, en las que quienes pueblan esos lugares no son ricos, económicamente hablando, pero son riquísimos de fe. Las alfombras de flores que hacen estas personas cuestan un capital, pero es para Jesús, y para Jesús todo es poco. San Juan Pablo II nos decía que no escatimemos el tiempo para adorar a Jesús. Muy bien, ahí tienen un sagrario abierto. En su interior está ricamente labrado, y cuanto más rico sea el sagrario, mejor. ¿Por qué? Porque ahí se conserva un tesoro. Aquí hay dos signos que se utilizan para que los fieles sepan que está Jesús reservado en el sagrario. El de la izquierda, ese velo que cubre el sagrario, se llama conopeo. Y tiene los 4 colores litúrgicos: blanco, rojo, morado, verde. También puede ser color dorado si es fiesta. La lámpara del Santísimo, la ven a la derecha y tienen una lámpara de plata y tienen un recipiente de aceite. Muy bien. Actualmente se puede poner eléctrica, sí, pero claro, las lámparas de aceite cuestan más mantenerlas, limpias, ordenadas, y las eléctricas son más prácticas. Pero, pues mejor si pueden ser de aceite o de cera pura. Bien. Entonces, adorar a Jesús para reparar nuestras culpas, para darle gracias, para pedir ayuda, es una necesidad del alma. Entonces, ¿por qué la Eucaristía se llama banquete pascual de la Iglesia? Porque Cristo, cuando realiza sacramentalmente su Pascua el Jueves Santo anticipa su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Los anticipa sacramentalmente en el cenáculo. Entonces ahí nos entrega su cuerpo y su sangre y nos los ofrece como comida y bebida. Y nos une con Él. Y entre nosotros nos une, pero nos une en su sacrificio. Aquí ven 3 copones cubiertos con una tela que se llama cubre copón. Ese vestidito es para indicar a los fieles que ese copón no está vacío, que contiene el cuerpo de Cristo. Y donde está el cuerpo está la sangre, el alma y la divinidad. El momento en que el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas se llama técnicamente con una palabra griega, epiclesis, que significa invocar. Se invoca al Espíritu Santo que descienda sobre esos dones para que se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, la misa es inseparablemente el memorial sacrificial y el banquete sagrado. No se puede separar. Hasta aquí llega el sacrificio y aquí empieza el banquete sagrado. Es inseparable. Sin embargo, la comunión es obligatoria solo para el sacerdote. A los fieles se les aconseja vivamente comulgar por lo menos una vez al año en Pascua de Resurrección, mínimo de los mínimos. Y se aconseja que si pueden comulguen todos los domingos y si pueden todos los días. Ahora,
la celebración del sacrificio está orientada a la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. El sacerdote jovencito que ven ustedes a su derecha tiene un maletín en su mano con todos los objetos necesarios para celebrar la Eucaristía en cualquier parte donde lo requiera su ministerio y esté autorizado. Para eso sirven esos maletines. Bueno, cuando uno comulga, recibe a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Fíjense ustedes cómo es la comunión de ese niño. Es su primera comunión. Le están dando la comunión bajo las 2 especies. El sacerdote tiene un purificador en su mano izquierda. Ha mojado la hostia en la sangre de Cristo, en el vino consagrado, que ha dejado de ser vino, y cuida que no se caiga ni una gota ni una partícula. Bien, está permitido dar la comunión bajo las 2 especies en algunas ocasiones. Esa puede ser una. La boda puede ser otra. Sí, pero no es obligatorio. ¿Por qué? Porque bajo cada especie está todo Cristo. Bueno, ustedes ven que al sacerdote que está dando la comunión le ayuda un acólito que lleva una bandeja y que la ha colocado debajo de la barbilla del comulgante, porque si caen partículas, que caigan en la bandeja. Cuando luego el sacerdote, terminada la comunión, purifica, se encuentran muchas partículas. Muy bien, entonces la comunión ordenada por Cristo es parte fundamental de la estructura de la celebración de la Eucaristía. Y por eso podemos decir que solo cuando Cristo es recibido por los fieles como alimento de vida eterna, alcanza plenitud de sentido, el que Él se hizo alimento para los hombres. Y se cumple el memorial. Sí, pero si no está preparado para comulgar, no puede comulgar. Muy bien, aquí ven esta señora comulgando en la mano. Y debajo de su mano, el acólito tiene una patena, una bandeja para recoger las partículas que se le pueden escapar. La persona que comulga en la mano tiene que cuidarse de que no queden partículas en su mano. Y si le quedan partículas, tiene que comulgarlas. No puede sacudirse las manos después de la comunión y mirar para otro lado. Y además tiene que comulgar delante del sacerdote, porque el sacerdote ha de tener la garantía de que no se llevó la hostia. ¿Quién sabe a dónde? Como un souvenir. Entonces la iglesia recomienda la comunión sacramental a todos los que participan en la misa, siempre que posean las debidas disposiciones para recibir dignamente a Jesús. 3 disposiciones. No tener conciencia de pecado mortal, un pecado mortal que no se haya confesado. 1 hora de ayuno, solo, excepto agua, es lo único que se puede tomar, o medicinas. Y en tercer lugar, último requisito, saber a quién se va a recibir. No es un símbolo. Ahí está Jesús. Entonces, cuando Jesús prometió la Eucaristía, afirmó que este alimento es necesario, es condición de vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Condición de vida. Bueno, Juan 6:53. En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Entonces, no podemos pensar que la comunión es un elemento añadido de modo arbitrario. Ahora, afirmo, la doctrina de la Iglesia enseña que no es necesaria solo para algunos fieles que están súper comprometidos, sino que es necesidad vital para todos. Aquí ustedes ven, están viendo la forma tradicional de comulgar, de rodillas y en la boca. Y el ayudante tiene una bandeja de la comunión en la mano. Ok. Entonces, uno puede vivir en Cristo y difundir su evangelio si se nutre de él.
de su vida. Si no, ¿cómo va a poder? ¿De dónde va a sacar las fuerzas? Entonces, este deseo de recibir la comunión tiene que estar presente, al menos con el deseo. Una permanente voluntad de alcanzar el fin último de nuestra vida es la unión con el Señor para siempre. Entonces, si yo no puedo comulgar físicamente porque no estoy en condiciones, por lo menos la comunión espiritual. Entonces, ese deseo tiene que ser explícito o por lo menos implícito y que yo no lo haya revocado nunca para alcanzar la salvación. Entonces, es necesaria con necesidad de precepto eclesiástico para todo cristiano que alcanzó el uso de razón. Es un precepto eclesiástico por lo menos una vez al año, en tiempo de Pascua, preparado antes por el sacramento de la reconciliación. Okay. Es un precepto eclesiástico que señala un mínimo, pero ese mínimo no siempre es suficiente si yo quiero desarrollar una vida cristiana auténtica. Hace falta más, hace falta más. Entonces la iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Eucaristía los domingos, los días de fiesta e incluso todos los días. Pues sí, porque es el centro y la raíz de la vida del cristiano. Entonces aquí están las disposiciones del alma: estar en gracia de Dios, no acercarse a recibir la Eucaristía si tengo conciencia de pecado mortal, ni por mucho que yo diga me voy a confesar lo antes posible, no. Si estoy en pecado mortal, tengo que confesarme antes de comulgar. Aunque yo sienta que estoy súper arrepentido, si no me he confesado antes, mejor no comulgo. San Pablo dice en la 1 de Corintios capítulo 11 que el peligro de tomar la Eucaristía sin el debido discernimiento es comer y beber la propia condenación. Eso dice en capítulo 11, versículos 27 al 29. Entonces, claro, ¿qué más se pide a los fieles? La mayor devoción actual posible. Por tanto, una preparación remota y una preparación próxima. Recogimiento, no puedo ir a chatear a la misma. Actos de amor, de reparación, de adoración, de humildad, de acción de gracias. Todo esto es necesario. Entonces la iglesia nos manda a los fieles de rito latino el ayuno, que consiste en no comer una hora antes. Facilísimo de cumplir. Entonces no conviene andar en la cuerda floja. Es que estoy mascando chicle y así voy a comulgar. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. La idea del ayuno eucarístico es que la persona distinga que ese no es un alimento más, que se prepare, que le cueste algo, pero luego pues ir con el cuerpo limpio, el modo de vestir adecuado, los gestos de veneración pues adecuados, sin llamar la atención, pero gestos adecuados. Entonces, reverencia interior, que se manifiesta también en las disposiciones del cuerpo. Obvio que si yo voy a misa y voy en shorts y voy en t-shirt o en camiseta sin manga, es como que fuera a la playa. Entonces, ¿qué sentido tiene andar vestido así para ir a un acto tan sagrado como ese? Ah, es que da igual, Dios ya sabe. Es lo que la gente dice. Pero el que no tenga detalles de amor es que le falta fe. Ese es el problema de fondo. Ok, en el rito latino, el modo tradicional de recibir la Eucaristía de rodillas y en la boca. Está permitido recibirla de pie. Ok. ¿Qué es lo que dio lugar a esa antiquísima costumbre? Los mismos motivos que hubo entonces siguen estando presentes ahora. Pero nunca se puede imponer a nadie que se ponga de pie.
El que quiera ponerse de rodillas, que se ponga de rodillas. Claro que si hay una fila muy larga y no están dando la comunión en el comulgatorio, pues va a ser más difícil, ¿verdad? Ese movimiento. Ok, entonces, efectos de la Sagrada Comunión. Los alimentos del cuerpo se convierten en nuestro cuerpo, pero la Eucaristía nos convierte en Cristo. Los alimentos del cuerpo nos dan fuerzas físicas, pero la Eucaristía nos da una fuerza sublime espiritual. Entonces, no me convertirás tú en ti como comida de tu cuerpo, es lo que San Agustín pone en labios de Jesús, sino que yo te convertiré en mí. Entonces, hay una nueva vida que comenzó con el bautismo y que hay que consolidar, que hay que desarrollar, una nueva vida que tiene que fortalecerse, que hay que alimentar, hasta que podamos decir, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Ahí tienen el texto de Gálatas 2:20. Bueno, entonces la Eucaristía nos configura con Cristo. Nos hace participar del ser de Cristo, de la misión de Cristo. Nos identifica con las intenciones y sentimientos de Cristo. Nos da fuerzas para amar como Él ama y para encender a los demás en ese amor. Entonces parece muy importante comulgar. Pero además nos acrecienta la gracia de Dios. Hay que recibirla en gracia. Y las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Solo perdona los pecados veniales si estoy arrepentido de ellos. Y perdona la pena temporal por los pecados veniales. Ahora, me preserva de los pecados mortales. Es decir, que cuando uno comulga con frecuencia, es más difícil que caiga en un pecado mortal. Y nos concede la gracia de perseverar en el bien. Por tanto, los lazos de unión con Jesucristo se estrechan. Pero la Eucaristía no ha sido instituida para el perdón de los pecados mortales. Para eso está el sacramento de la confesión. Y además la Eucaristía contribuye a la unidad de los fieles, porque nos unimos en el Señor. Es la unidad de la Iglesia, que es cuerpo místico de Cristo. La Eucaristía es como una prenda del cielo, una prenda de la vida eterna, un anticipo de la gloria futura. Es un momento más sublime, recibir la Eucaristía. Ok, Jesús dio esa orden, hagan esto en conmemoración mía. Aquí tienen las 4 citas bíblicas en que aparece la institución de la Eucaristía. Aquí no aparece San Juan, porque San Juan no narra la institución. San Juan narra la promesa y narra la última cena. Y en la última cena, fíjense ustedes lo que hace San Juan. Lo que hace en la última cena es narrar las palabras de Jesús en la última cena. Capítulos 13 al 17. Fíjense ustedes en esta fotografía que les he puesto. Ninguno de los 3 sacerdotes, ni los 2 sacerdotes, ni el diácono, están dando la espalda a Jesús sacramentado. Fíjense cómo la sede está colocada a un lado. Es importante esos detalles. ¿Por qué? Porque en el sagrario está Jesús. Bueno, entonces, ahora todas las preguntas que quieran hacer. Vamos a ver. Sí, José. Buenas noches, don Buenas Mario. noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy Una bien. pregunta es, gracias, una pregunta que es algo indirecta porque no relacionada directamente, Sí. pero cuando se menciona, cuando le meten en un costado a Jesús, Sangre y ¿verdad? agua. Sí, Agua, exacto, esa era mi pregunta. sí. El agua,
la mencionan y ha de ser algo importante, pero Sí. no está en otro lado, ¿no? Sí, lo menciona San Juan. Sí, Entonces, los padres de la iglesia han visto ahí precisamente un signo de los dos sacramentos, bautismo, agua, sangre, Eucaristía. ya, ¿Ok? Pero por ok, otro lado, místicamente, ¿qué significa? Que dio hasta la última gota de su sangre y cuando ya no quedaba más, hasta el agua que había en sus pulmones acumulada o en su costado, ¿verdad? Acumulada por razón de la asfixia. ¿Ok? entendido. Muy bien, Gracias, don Mario. muy bien. A ver quién más quiere preguntar algo. Don Mario, buenas noches. Buenas noches, Israel. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, a la orden. Solo mi pregunta no es tanto existencial, sino es más que todo que yo soy un poco conservador, ¿sí? Entonces, es más que todo preguntando si en el Opus aún celebran bajo el rito tradicional. El rito tradicional está reservado para aquellos a quienes el obispo les ha dado permiso de hacerlo. Sí, Los claro. sacerdotes del Opus Dei celebramos, como la gran mayoría de los sacerdotes, el rito aprobado por la liturgia del Concilio Vaticano II, el rito ordinario, no el rito extraordinario. ¿Ok? De 1970. Exactamente. O sea que optar a ir a una misa bajo ese rito en el Opus Dei por el momento no es No, posible. el peligro de celebrar solo con el rito extraordinario es descalificar el rito ordinario. Y precisamente por eso el Papa ha tomado estas precauciones, aun cuando Benedicto había abierto la puerta y había dicho que cualquiera podía celebrarlo sin necesidad de más permisos. Pero conforme ha evolucionado las cosas, se ha visto que se han ido colocando en una posición quienes celebran solo así, de descartar, de descalificar el rito ordinario, y entonces eso no puede ser porque prácticamente es una acusación de herejía, lo cual es falso, ¿verdad? Claro, que fue Muy bien. lo que Sí, llevó a Monseñor Lefray a exactamente. Eso comprar. es un peligro, ¿verdad? Por eso está descartado. ¿Ok? Comprendo. Ok, listo. Muy bien. Gracias. Gracias. Pablo, Buenas noches, padre. buenas Mire, noches, Pablo. cuando el primer compañero hizo la pregunta, Sí, pensé que la respuesta iba a ser aquel momento en la misa donde el vino, se coloca el vino y se pone un chorrito de agua. gotas de ¿Cuál agua. es Sí. cuál es El sentido de las gotas de agua es ilustrar a los ojos de los fieles que la unión de la humanidad y la divinidad en la única persona de Cristo es ya inseparable. Y para representar nuestra humanidad unida a la divinidad de Jesucristo, ya de un modo inseparable. En la persona de Cristo, perfecto hombre y perfecto Dios para siempre. Ya no se puede separar nunca. Muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Puedo hablar yo? Sí, sí, Juan. Gracias. Muy buenas noches, don Mario. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Disculpe que sigo sin mostrar mi famosa No te preocupes. fisonomía. Gracias. Eh, Tal vez desvío un poco de las preguntas anteriores. Sí, Eh, no sé si no molesta a los no te compañeros. preocupes. eh, Cuéntenos algo sobre los milagros eucarísticos, Bien. por ejemplo, el de este joven Acutis, que parece, o estoy equivocado Sí, en la él persona. no tuvo ningún milagro eucarístico. Él lo que hizo fue una exposición virtual de los principales milagros eucarísticos. Era un gran devoto de la Eucaristía, un joven de 15 años, Sí, ¿verdad? Y era un informático capaz de hacer eso. Y de hecho, pues su exposición anda circulando por el mundo. Ahora, los principales milagros eucarísticos
no pierdan de vista ustedes que tienen lugar hay uno famosísimo en Italia, hay uno famosísimo en Orvieto. En Orvieto, cuando el sacerdote tenía dudas si estaba celebrando, en ese momento ocurre que se convierte, al partir la hostia, se convierte física, visiblemente en carne, y está intacta la carne desde el siglo XIII. Y la sangre, y se ha comprobado que es carne procedente del corazón tipo AB positivo. Y eso en todos los milagros eucarísticos es coincidente. Ha habido milagros eucarísticos en Europa, en América. El más reciente ha sido en Legnica, en Polonia. Ahí acaba de estar el prelado del Opus Dei en ese lugar. Muy bien. Solo una pregunta más. Sí, Juan. Yo quisiera, si usted puede comentarme algo sobre la misa de don Álvaro, del Beato don Álvaro, pues en Jerusalén. Bien, pues Dios, nuestro Señor, le concedió el privilegio de que la última misa que celebró fue en el cenáculo, donde Jesús instituyó la Eucaristía. Ahí celebró la última misa de su vida, porque pues justamente falleció en esa noche, una vez que ya había entrado a Roma y estaba en la casa. En la madrugada se puso muy enfermo, ya no pudo celebrar el día mismo de su muerte, porque murió a las 3, 4 de la mañana. Gracias, don Mario. Muy bien. Bueno, pues rezamos un Ave María y terminamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre por los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Que Dios les bendiga, que descansen. Buenas noches a todos. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Mario.